días, tardes o noches y bienvenidos a una nueva temporada de Nos tomamos un colacao con... Volvemos con las pilas cargadas y con nuevos proyectos ilusionantes. Entrevistaremos a nuevos músicos y compositores, algunos de ellos muy sorprendentes, y haremos un nuevo alegato sobre el cambio climático. Veremos cómo ven nuestros alumnos este problema y cómo afrontarlo. En fin, muchas temáticas y sobre todo muchas ganas de trabajar y de pasarlo bien. Este año retomamos las grabaciones desde el IE José Saramago de Humilladero, en Málaga. Un centro pequeño pero muy acogedor donde el alumnado me está demostrando que tiene muchas ganas de realizar este tipo de proyectos. Lo dicho, se aproximan varios programas y cuál de ellos será más interesante. Comenzamos esta nueva temporada con el alumnado de segundo de la ESO y en concreto con los alumnos de segundo A. Vamos a dividir nuestro primer podcast en dos capítulos. El primero con los trabajos de segundo A y el siguiente con los de segundo B. La temática de estos dos primeros podcasts irá en torno al cambio climático y cómo le ha afectado a Humilladero y a esta comarca. Empezarán Daniela y Nerea, quienes entrevistan a Antonio, a María, que son sus abuelos, y a Juana y a Juan, los padres de Nerea. Hola, somos Daniela y Nerea y esta es nuestra entrevista sobre el cambio climático. Vamos a empezar haciéndole la pregunta a Antonio. ¿Cómo era el clima hace 70 años en referencia al de hoy en día, sobre todo en invierno? Era bastante diferente al de hoy. Llovía mucho, por ejemplo, hacía bastante más frío, helaba casi todos los días en el invierno. En fin, era bastante diferente al de hoy. ¿Sabía que es el cambio climático? Hombre, el cambio climático es que debido a las contaminaciones que nosotros mismos hacemos, pues lo que es la temperatura y lo que es ha cambiado totalmente. ¿Y te preocupa? Hombre, bastante. Más por vosotros que por mí. Porque yo la vida prácticamente la tengo hecha, pero la herencia que os vamos a dejar es bastante mala. ¿Llovía más en tu época comparado con el día de hoy? Bastante más, pero bastante. ¿Ha cambiado mucho la humedad en estos años? ¿Hay más o menos humedad? Hombre, hay menos humedad, es más seco. ¿Has notado que cambia la duración de las estaciones? Sí, ha cambiado. ¿El campo y su cuidado, su productividad eran iguales antes que ahora o ha cambiado con cambios importantes? Ha cambiado con importantes cambios. Y debido a eso, el cambio climático se está dando por eso. ¿Cómo han cambiado económicamente los productos que consumimos a diario en estos últimos 70 años y cómo les ha afectado el cambio climático? Si le ha afectado. Hombre, los productos han cambiado. Lo que es su valor, me está diciendo, pues una cosa bárbara. Antes el producto valía muy poco, ahora vale bastante más. Pero en comparación casi se puede comparar una época con la otra. Todo también vale más. Los salarios y más cosas. ¿Se han dejado de producir en esta zona algunos alimentos por culpa del cambio climático?
Hombre, de producir, siempre se dejan de producir alimentos, porque no son rentables, pero es porque se dejan de cosechar. Pero que en realidad no. ¿Cómo era la laguna cuando tú eras pequeño? ¿Sabes si se ha extinguido alguna especie o que quizás venga menos? Hombre, ya de especies no sé lo que vendrá menos, porque no estoy muy al tanto de eso. Pero ha cambiado la laguna, pero vamos, antes en la laguna yo de pequeño iba a bañarme y tenía más de 2 metros de agua. Y ahora está seca. ¿Ha cambiado la flora o la fauna en estos últimos 70 años? ¿Hay animales o plantas diferentes? Hombre, plantas diferentes hoy hay porque hoy se siembran plantas diferentes a que había antes, porque son más rentables. Plantas de antes, como he dicho antes, han dejado de cosechar porque ya no son tan rentables. De la flora, ¿no? Pero si es de lo que el campo cría, pues la verdad es que hoy hay bastantes menos que antes, porque debido a que llueve menos, en fin, a eso se debe el cambio climático. ¿Piensas que hay alguna especie de fauna o flora que se haya extinguido debido al cambio climático en este último año por la zona? Pues seguramente que sí, habrá bastante. Seguramente que sí. ¿Cómo era la calidad del aire cuando tú eras joven comparada con la de hoy en día? ¿Está el ambiente más contaminado o menos? Hombre, está el ambiente bastante más contaminado y el aire no tiene comparación con el que había antes. Antes era un aire puro y ahora, pues la verdad, la contaminación es enorme. Debido a la contaminación está el cambio climático. ¿Siempre ha echado el agua del grifo tan sumamente mala hasta el punto que no se puede ni lavar la fruta en ella? ¿Y la presión del agua era la misma? Antes había agua en abundancia. El agua era buenísima porque no estaba contaminada. Hoy lo que bebemos no es agua. Hoy bebemos nitratos, bebemos, en fin, lo que no nos la bebemos. Bebemos de la que compramos. Y sabe Dios ni lo que trae la que compramos también. Es decir, que de pura no hables porque no. ¿Ha habido inundaciones importantes en estos últimos años? Eso es lo que hay, muchas inundaciones. Poca agua y la poca que viene diluviando, viene que arrolla. Y eso es debido también al cambio climático. ¿Ha habido alguna vez un terremoto en Humilladero? Terremotos hay, lo que pasa es que no los sentimos. Sí, poquillo. Pero porque son de muy baja densidad. Pero que fuertes no, ninguno. Aquí en Humilladero ninguno. ¿Crees que la juventud de hoy en día llegará a tener tu edad tal y como estamos cuidando el planeta? Hombre, deberíais llegar a tener mi edad, si no mal asunto para vosotros. Pero que el planeta la verdad es que no lo estamos cuidando. Debido a eso, son todas las dificultades que están pasando. ¿Crees que hoy en día es factible el uso de las placas solares? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque todo lo que sea tener una energía limpia es cuidar lo que es el cambio climático, es decir, cuidar la naturaleza, cuidar lo que a nosotros mismos, vaya. Sí. ¿Quién creéis que son los responsables reales del cambio climático? ¿Los grandes países o el pueblo llano? Yo creo que somos todos, pero sobre todo los grandes países y las grandes industrias. Cuanto más grande el país hay más industria y eso es lo que contamina y eso es lo que está echando a perder lo que es todo el clima y todo lo que hemos tenido anteriormente, que ya no lo tenemos. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa relacionada con la temperatura o el cambio climático? Bueno, anécdotas siempre hay muchas que pasan, pero que
que yo te pueda decir de anécdotas, pues sí, ha habido épocas que ha hecho mucha calor, que ha hecho mucho frío, ¿sabes? Y ahora, pues la verdad, está la cosa más complicada que antes. Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por habernos respondido a estas preguntas. Y vamos con la siguiente entrevista. Ahora vamos a entrevistar a María sobre lo que piensa del cambio climático. ¿Cómo era el clima hace 70 años en referencia al de hoy en día, sobre todo en el invierno? Uy, era muy diferente. Antes llovía muchísimo y cuando, ya ves, si llovía tanto que íbamos a trabajar y había días y días y días que no se trabajaba por eso, del agua que caía. Así que imagínate, ahora nada, ahora no llueve ni para regar una maceta. ¿Sabrías qué es el cambio climático? Hombre, sí, claro, cambio climático de la misma contaminación que estamos contaminando todo el mundo. ¿Te preocupa el cambio climático? Pues sí, mucho, sobre todo para la gente joven, porque yo ya con la edad que tengo no me preocupaba tanto, yo ya me queda menos. Pero los que son jóvenes, imagínate tú, cuando pase un montón de años y vamos al ritmo que vamos, pues esto será fatal. ¿Llovía más en tu época comparado con hoy en día? Muchísimo más. Antes llovía no como ahora, porque ahora llueve y eso se la lleva el agua en un momento, porque llueve, diluvia y luego ya no te sirve de nada. Antes sí. Antes era un agua que caía día a día y un día y un día y así, pues la verdad que sí. ¿Ha cambiado mucho la humedad en estos años? ¿Hay más o menos? Bueno, la humedad antes había más, porque claro, a la vez más agua, estaba todo, lo que en invierno es mucho más húmedo que ahora está todo seco. ¿Has notado que cambia la duración de las estaciones? Pues sí, porque ahora están las estaciones, lo mismo en invierno te hace calor que en verano viene un día de frío, es que esto cambia como, sí. ¿El campo y su cuidado y su productividad eran igual antes que ahora o ha habido cambios importantes? Hombre, yo creo que ha habido cambios, porque claro, al no llover se tienen que ir adaptando a sembrar cosas que son más de secano. Yo creo que sí, que ha cambiado. ¿Cómo han cambiado económicamente los productos que consumimos a diario en estos últimos 70 años? Los productos, pero los productos, ¿a qué te refieres con los productos? ¿Que cómo ha cambiado el precio? ¿Se ha subido, se ha bajado? ¡Uy! Ahora está todo por las nubes. Ahora está todo mucho más caro. Antes estirabas el dinero que no veas, ahora no. ¿Y crees que ha sido por consecuencia del cambio climático o porque solo han subido los precios? Hombre, yo creo que es que si se trata de los precios es que lo han subido. Yo no sé a qué es debido, pero vamos. ¿Se han dejado de producir en esta zona algunos alimentos por culpa del cambio climático? Hombre, yo no estoy muy puesta en lo que es el campo y esto, pero yo creo que sí. Yo creo que debido al cambio climático, pues ha habido mucho cambia, tanto el campo como muchísimas cosas, claro. ¿Qué opinas sobre el aumento en el precio de la luz, la comida y el combustible? ¿Qué opino? Que como sigan subiendo, no sé dónde vamos a llegar, porque si los sueldos no suben, vamos mal. ¿Cómo era la laguna cuando tú eras pequeño? ¿Sabes si se ha extinguido alguna especie o que quizás venga menos? Hombre, yo creo que, claro, antes venían muchos animales, pájaros, o sea, y patos y de todo, sí, claro, y ahora al estar seco, pues ya no vienen tanto. Pero vaya que antes había muchísima agua en la laguna, ahora ya no hay, está seco todo. ¿Ha cambiado la flora o la fauna en estos últimos 70 años? Pues yo creo que sí. Es que el cambio climático yo creo que cambia todo. ¿Y hay plantas o animales diferentes de lo que había en tu época? Plantas supongo que sí. Animales yo no lo sé. Porque claro, yo
no sé los animales que habían antes, los que hay ahora, pero vaya, que plantas, al no llover y al no esto, supongo que sí, que han tenido que cambiar. ¿Piensas que hay alguna especie de fauna o flora que se haya extinguido debido al cambio climático en este último año por la zona? Yo pienso que sí, que se ha tenido que extinguir, sí, porque la sequía creo que se extinguen plantas y cosas, sí. ¿Cómo era la calidad del aire cuando tú eras joven comparada con la que hay hoy en día? ¿Está el ambiente más contaminado? Ahora sí, ahora mucho más que antes. Antes el aire se veía mucho más todo y ahora vienen días que incluso la atmósfera está que muy turbia. Yo creo que sí, que ahora mucho más contaminado que antes. ¿Siempre ha echado el agua del grifo tan sumamente mala hasta tal punto que no se puede ni lavar fruta en ella? ¿Y la presión del agua era la misma? Bueno, la presión no lo sé, pero que ahora mismo desde luego el agua está fatal. Antes no, antes había agua por todos sitios y agua buena y limpia y podías beber del grifo donde fuera, incluso en fuentes, pero es que ahora no, ahora con la cosa de los productos que le echan a los olivos, las tierras y eso, es que no se puede beber. ¿Ha habido inundaciones importantes en los últimos 70 años? Aquí no, aquí inundaciones no. Bueno, claro, supongo que pregunta en general en el mundo, ¿no? Sí, inundaciones debido a eso, a que hoy llueve y llueve torrencial. Y antes no, antes llovía más despacito, más... ¿Ha habido alguna vez un terremoto en Humilladero? Que yo sepa, ¿no? Ha habido temblores de que aquello de que dice, uy, parece que estás durmiendo y parece que se mueve la cama, pero que no, lo que es terremotos grandes no. ¿Crees que la juventud de hoy en día llegará a tener tu edad tal y como estamos cuidando el planeta? Hombre, yo espero que sí, que lleguen a tener mi edad. Pero claro, que como no cuidemos el planeta, vamos muy mal. Por lo menos la gente joven lo van a pasar mal. Así que tenemos que cuidarlo. ¿Crees que hoy en día es factible el uso de placas solares? Yo creo que sí. Sí, porque es una energía que es limpia y todo lo que sea limpio y no contamine es bueno. Yo pienso que sí, que es bueno. ¿Tú quién crees que son los responsables reales del cambio climático? ¿Los grandes países o los pequeños pueblos? Hombre, yo creo que todos tenemos culpa, porque los pequeños, porque si no miramos dónde y no cuidamos, o sea que todo. Y los grandes, porque ya ves tú. Imagínate las empresas, las fábricas grandes, la cantidad de porquería que echan fuera. Pero en fin. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa relacionada con la temperatura o el clima? Bueno, anécdota, no sé a lo que te refieres con la anécdota. Si tú, has vivido algo como antes, te ibas siempre al agua, aunque estuviera muy fría o muy caliente, la playa y te metías directamente, o ahora que está siempre normal, ya no te metes tanto. Bueno, antes estaba más fría, eso sí es verdad, antes estaban frías. Hoy hay días que está el agua caliente. Por eso muchas veces te metes en la playa y vienen los bichitos esos, ¿cómo le dicen? ¿Las medusas? Las medusas, que eso es de eso, debido a eso, a que el agua está tan caliente que te encuentran las medusas. Son cosas que, hombre, que quieras que no es lo mismo que antes. Bueno, pues muchas gracias, Mari, por responder estas preguntas y nos vamos con la siguiente entrevista. Ahora seguimos con Juan a ver qué piensa sobre el cambio climático. ¿Cómo era el clima hace 50 años en referencia al de hoy en día, sobre todo en invierno? Pues el clima bastante mejor que ahora. Ahora hay unos cambios muy bruscos de temperatura. Antes no era tanto. ¿Sabrías decir qué es el cambio climático? Pues el cambio climático es cuando la naturaleza se revela. ¿Te preocupa el cambio climático? Mucho.
¿Llovía más en tu época comparado con hoy en día? Lo que pasa es que no caían esas tormentas tan grandes que caen ahora, de granizo y esas cosas, haciendo daño. ¿Ha cambiado mucho la humedad en estos años? ¿Hay más o menos? Ha cambiado mucho, hay menos humedad. ¿Has notado que cambia la duración de las estaciones? Mucho, le he notado mucho. ¿El campo, su cuidado y la productividad eran iguales antes que ahora o ha habido cambios importantes? Ha habido muchos cambios, que por eso está la cosa como está. Queremos producir mucho y nos vamos a dar con el medio ambiente. ¿Cómo han cambiado económicamente los productos que consumimos a diario en estos últimos 50 años y cómo les ha afectado el cambio climático? Pues los productos, no nos comemos las cosas tan naturales como antes. Le echan más químicas, más cosas. ¿Se han dejado de producir en esta zona algunos alimentos por culpa del cambio climático? Pues en esta zona sí, antes se sembraba mucho maíz, muchas pipas de girasol y ahora apenas se ve. ¿Qué opinas sobre el aumento en el precio de la luz, la comida y el combustible? Que es una barbaridad para el bolsillo. ¿Cómo era la laguna cuando tú eras pequeño? ¿Sabes si se ha extinguido alguna especie o quizás venga menos? Vienen menos y es una pena porque antes había muchos más flamencos y muchos más. Ahora les falta el agua y al faltarle el agua tienen que, por la noche, pues hacer un montón de kilómetros para comer, para darle de comer a sus crías. Y por eso hay menos de los que había antes. ¿Ha cambiado la flora o la fauna en estos últimos 50 años? ¿Hay animales o plantas diferentes hoy en día a las que había en tu época? Pues la verdad que ha cambiado mucho y hay especies que se van a extinguir, como el lince ibérico, que por ejemplo es la liebre y la perdiz. ¿Piensa que hay alguna especie de fauna o flora que se haya extinguido debido al cambio climático? Pues hay muchas. Lo que pasa que ahora no caigo mucho pero hay mucha fauna, mucha flora. ¿Cómo era la calidad del aire cuando eras tú joven, comparada con la de hoy en día? Más sano, teníamos muchos coloretes. ¿Siempre ha echado el agua del grifo tan sumamente mala hasta tal punto que no se puede ni lavar la fruta en ella? Pues eso pasa de los productos que tenemos, que le echamos en el campo, a la aceituna, y porque queremos recoger más, y eso es mucho veneno lo que estamos echando. Por eso es el tema del agua, eso se va filtrando y al final pues está pasando lo que está pasando. ¿Ha habido inundaciones importantes en estos últimos 50 años? Sí, muchas, debido a eso. ¿Ha habido alguna vez un terremoto en Humilladero? Aquí en Humilladero, precisamente que lo sepamos, no. ¿Crees que la juventud hoy en día llegará a tener tu edad tal y como estamos cuidando el planeta? Lo dudo mucho. Pero bueno, algo será. ¿Crees que hoy en día es factible el uso de placas solares? Sí, mucho. Y en el tiempo en donde estamos, eso hay que valorarlo y intentar de sacarle fruto. ¿Quién creéis que son los responsables reales del cambio climático? ¿Los grandes países o el pueblo llano? Los grandes países. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa relacionada con la temperatura o el clima? Bueno, curioso, una anécdota curiosa. ¿Que tú hayas vivido en la laguna o algo? Con la temperatura. Pues es que la verdad que no se me ocurre ahora nada. Pues muchas gracias por haber contestado las preguntas y nos vamos con la siguiente entrevista.
Bueno, ahora le vamos a hacer la entrevista a Juana a ver lo que ella opina sobre el cambio climático. ¿Cómo era el clima hace 40 años en referencia al de hoy en día, sobre todo en invierno? En invierno era distinto al de ahora. Hacía mucho más frío. Yo recuerdo la helada de madrugada y el rocío a partir del mes de octubre hasta febrero, marzo, teníamos heladas por la mañana. Ahora ya apenas hay heladas en el mes de diciembre o enero. ¿Sabrías definir lo que es el cambio climático? Bueno, pues yo creo que el cambio climático es todos los cambios que se han ido produciendo, tanto referente en todos los aspectos del clima. Hablamos de temperatura, de lluvia, de cantidad de precipitaciones. Entiendo que eso. ¿Te preocupa el cambio climático? Pues la verdad que sí, que me preocupa y mucho, porque viendo la diferencia en la climatología y todo lo que eso provoca, pues sí, creo que no solo que me preocupe a mí, sino que todos debemos estar preocupados. ¿Llovía más en tu época comparado con hoy en día? Llovía mucho más y además llovía cuando tenía que llover. Llovía en otoño y en invierno. En verano había tormentas de verano, o en primavera, pero llovía en otoño y en invierno, claro. ¿Ha cambiado mucho la humedad en estos años? ¿Hay más o menos? Ha cambiado, ahora apenas hay humedad y antes sí había, sí se notaba. ¿Has notado que cambia la duración de las estaciones? Totalmente, pero porque ahora básicamente tenemos invierno y verano. El otoño y la primavera apenas coexisten, por lo menos aquí. ¿El campo y su cuidado y su productividad eran igual antes que ahora o ha habido cambios importantes? Yo creo que hay cambios significativos. Por ejemplo, antes yo recuerdo que el olivar era un cultivo de secano. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, prácticamente el 100% de los olivares son de regadío. Tienen el agua instalada en los campos. ¿Cómo ha cambiado económicamente los productos que consumimos a diario en estos últimos 40 años? Hombre, yo creo que ha habido un incremento significativo en sus precios y una variación del tipo de cultivo. ¿Y crees que es por el cambio climático? Yo creo que tiene que ver, sí. ¿Se han dejado de producir en esta zona algunos alimentos por culpa del cambio climático? Se han dejado de producir unos y se han empezado a producir otros. ¿Qué opinas sobre el aumento en el precio de la luz, la comida y el combustible? Hombre, pues ¿qué voy a opinar? Es que es una barbaridad lo que está pasando y que todo tiene que ver con la forma de producir y con el cambio climático. ¿Cómo era la laguna cuando tú eras pequeña? ¿Sabes si se ha extinguido alguna especie o que quizás venga menos? Hombre, por lo pronto la laguna solía tener todos los años agua, cosa que ahora no ocurre. Ahora prácticamente se tira todo el año sin agua y cuando llueve puntualmente tiene. Por ejemplo, la laguna de la Ratosa lleva ya mucho tiempo, muchísimo tiempo, sin agua ninguna. Y por tanto, si no hay agua, no vienen los animales que venían y, por ejemplo, los flamencos en la cantidad que venían tampoco vienen. ¿Ha cambiado la flora o la fauna en estos últimos 40 años? Sí, yo creo que sí. ¿Hay animales o plantas diferentes hoy en día a los que había en tu época? Yo entiendo que sí. No sabría decirte cuáles, pero entiendo que sí.
¿Piensas que hay alguna especie de fauna o flora que se haya extinguido debido al cambio climático en este último año por la zona? Yo no sé si llega a extinguirse ahí, pero por ejemplo las liebres están desaparecidas en los cotos. ¿Cómo era la calidad del aire cuando tú eras joven comparada con la de hoy en día? Infinitamente mejor. ¿Está el aire más contaminado? Por supuesto, de todo. De hecho, una muestra de ello es la cantidad de personas a las que la alergia no la deja vivir. ¿Siempre ha echado el agua del grifo tan sumamente mala hasta el punto que no se puede ni lavar la fruta en ella? No, antes el agua era buena y era de buena calidad, y desde que empezaron a usarse, a utilizarse productos fitosanitarios en el campo, eso todo cala en la tierra y al final llega a los acuíferos de nuestro pueblo. ¿Y la presión del agua era la misma? Vamos, ni por asomo, no tiene nada que ver. Ahora prácticamente, si quieres tener presión del agua, tienes que poner una bomba y un motor para poder ducharte, o antes no pasaba eso. ¿Ha habido inundaciones importantes en estos últimos 40 años? La ha habido, pero quizás en 3 o 4 ocasiones. Y no hace 40 años, sino de hace 20 años para acá. ¿Ha habido alguna vez un terremoto en Humilladero? Que yo sepa, no. ¿Crees que la juventud de hoy en día llegará a tener tu edad tal y como estamos cuidando el planeta? Hombre, llegará a tenerla, pero es preocupante el planeta que le vamos a dejar a nuestros nietos. ¿Crees que hoy en día es factible el uso de placas solares? Yo creo que es factible y recomendable. ¿Quiénes creéis que son los responsables reales del cambio climático? ¿Los grandes países o el pueblo llano? Hombre, los grandes países productores industriales tienen mucho que ver en el cambio climático, pero el pueblo llano también puede hacer muchas cosas para mejorar todo lo que tiene que ver con el cambio climático. ¿Nos podrías contar alguna anécdota curiosa relacionada con la temperatura o el clima? Bueno, no sé si es graciosa, pero sí es real. Cuando yo tenía 13, 14, 15 años, allá por los años 80, mediados de los años 80, mi padre tenía vacas y entonces teníamos un cubo donde echábamos agua para lavarle las tetas a las vacas antes de ponerle la máquina de ordeñar. Entonces cuando llegaba el invierno nosotros dejábamos el cubo de agua, lo dejábamos lleno, porque cuando nos levantábamos a ordeñar a las 6 o las 7 de la mañana, ese agua estaba congelada. El agua de las tuberías estaba congelada y entonces no salía agua del grifo para poder llenar el cubo. Problema, que el agua que habíamos dejado por la noche estaba congelada y había que meter las manos en agua congelada. Madre mía, qué frío. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista de Daniela y Nerea. Espero que os haya gustado. A vosotros. Muchas gracias, chicas. Genial trabajo y muchas gracias a la familia. Ha quedado una entrevista muy, muy entretenida. Pasamos con la siguiente entrevista. En este caso tenemos a Kevin y a su madre Dori. Navatamico, del Instituto de José Saramago Humilladero de segundo A. Y hoy tengo el placer de estar aquí con Dori, mi madre, de hacer una entrevista y unas preguntas sobre el cambio climático. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, empezando con la primera pregunta, ¿crees que ha cambiado la flora y la fauna en estos últimos años? Sí, bastante, ha cambiado. ¿Y crees que hay animales o plantas diferentes hoy en día de las que había en tu época?
ya lo creo. Hay, por ejemplo, ciertos insectos y plantas que se han cambiado hasta de sitio y de lugar. Mientras, por ejemplo, como los corales y los animales porales, debido al calor, pues están en peligro. Vale, ¿y qué opinas sobre el aumento en el precio de la luz, la comida y el combustible? Bueno, buena pregunta. La verdad es que eso sí que está jodido. Todo sube. Y siempre nos afecta al bolsillo, evidentemente. La luz, la comida, el combustible, todo está por las nubes. En fin, ¿qué te voy a contar? Es complicado esto porque no solamente es el dinero que gastamos, sino también cómo nos organizamos para poder llegar a final de mes, que eso ya es todo un máster, hay que sacarse en eso. Bueno, y sobre el clima, ¿notas el invierno más frío que el de antes? No, más frío que antes no, al contrario. Vale, ¿y cómo crees que ha cambiado económicamente los productos que consumimos a diario en estos últimos 50 años y cómo le ha afectado al cambio climático? Bueno, esto es complicadillo de explicar. Aquí la inflación tiene mucho que ver porque aparte de que el cambio climático también está jodida por la producción de muchas cosas, en fin, las sequías, las tormentas, suben los costos, en fin, que todo esto al final nosotros nos repercute en el precio de las cosas. Vale, ¿y tú crees que hoy en día es factible el uso de placas solares? Creo que sí. Creo que bastante porque al menos es una energía limpia, que no contamina y algo bien deberíamos empezar a hacer por el planeta. Vale, y cuando tú eras joven, ¿cómo era la calidad del aire? ¿Mejor o peor que el día de hoy? Cuando yo era jovencita, el ambiente, como digo yo, no estaba tan contaminado. Evidentemente no habían tantas fábricas, no habían tantos coches, no había tanta contaminación en general. Vale, ¿y cómo definirías tú el cambio climático en pocas palabras? Bueno, pues definirlo, el planeta se calienta por lo que hacemos nosotros, los seres humanos, y eso pues al fin y al cabo trae sus consecuencias, más calor, más tormentas, más desastres, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas habrán sido las preguntas del día de hoy. Espero que te guste el trabajo y aquí nos despedimos nosotros. Bueno, gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Adiós. Pues ha estado genial. Muchísimas gracias a los dos, a Dori, por prestarte a colaborar en esta entrevista. Muchísimas gracias, ha estado genial. Seguimos con Alina y con Martina, quienes entrevistan a Curro. Hola, somos Alina y Martina y nuestro trabajo va sobre el cambio climático en Humilladero. Para ello haremos una entrevista a Curro, que vive en Humilladero desde su infancia. Hola, soy Alina. Empezaremos con la primera pregunta. ¿El campo, su cuidado y su productividad eran iguales que antes que ahora o ha habido cambios importantes? Bueno, los principales cultivos en Humilladero han sido tradicionalmente el olivar y el cereal, y lo que se ha visto en los últimos quizá 15 años ha sido un decrecimiento de las producciones, sobre todo porque la lluvia es más errática, son menores dotaciones las que caen y ha afectado a los cultivos bastante en cuanto a producciones. ¿Se han dejado de producir en esta zona algunos alimentos por culpa del cambio climático? Como digo, los cultivos principales son olivar y cereal y se siguen produciendo. Ha habido también huertos, pero el cambio climático no ha afectado a la variedad de los cultivos, sino a las producciones de los mismos. Eso es interesante. Tengo una pregunta sobre la flora y la fauna. ¿Ha cambiado la flora y la fauna en estos últimos años? ¿Hay animales o plantas diferentes que hoy en día a las que había en tu época? Hay generalmente menos agua, entonces sí ha afectado sobre todo a la cantidad de plantas, a los momentos de crecimiento. Los ciclos de cultivo se han adelantado, los ciclos de las plantas también. Digamos, se ha concentrado el tema de las semillas en menos meses. Los insectos, el número de insectos ha decrecido bastante en variedad y en cantidad, y han cambiado también
digamos, las poblaciones. Ahora, por ejemplo, hay mucho más gusanos y procesionarios de cuando yo era pequeño. Hay menos hormigas, hay menos mosquitos. Han cambiado un poco las poblaciones, sí. ¿El invierno es más frío que antes? No, el invierno es bastante menos frío, más caluroso. Los inviernos son muy suaves, son más cortos y se nota mucho en general. O sea, sí ha cambiado de una forma muy significativa el rango de temperatura hacia más calor. Entiendo. Y yo voy a preguntar, ¿cómo era la calidad del aire cuando tú eras joven? Hoy en día el ambiente está más contaminado. Está más contaminado porque el número de vehículos que hay en el coche se ha multiplicado, en el pueblo se ha multiplicado por 5 o por 6. Pero después de todo es un pueblo pequeño que no puede acumular mucha contaminación y por tanto el aire puede ser parecido al que teníamos cuando era más joven, ¿no? Cuando yo era niño. ¿Creo que hoy en día es factible el uso de placas solares? Es factible y necesario. La energía no contaminante es el futuro por el que se está apostando, tanto aerogeneradores como energía solar. Bueno, pues muchas gracias por responder nuestras preguntas. Ahora sabemos un poco más sobre el cambio climático en Humilladero. Muchas gracias. Nos despedimos aquí con nuestra entrevista. De nada. Maestra Urbano. Apruébalo, yo creo que sí. Y además se merecen una buena nota, ¿verdad? Creo que sí. Muchas gracias, chicos. Ha estado genial, me ha encantado. A los tres, por supuesto. Y continuamos con Sara. Sara que entrevista a un vecino del pueblo, a Juan. Buenas tardes, soy Sara María del Pozo Rodríguez del Instituto IES José Saramago, segundo A, y hoy vamos a entrevistar a un vecino del pueblo haciéndole un par de preguntas sobre el cambio climático. Él es Juan y lleva en el pueblo aproximadamente 12 años. Bueno, Juan, ¿cómo era el clima hace 12 años en referencia al de hoy en día, sobre todo en invierno? Bastante variable, no era lo mismo. Antes llovía más, hacía más frío, hacía más heladas. Ahora está más suavizado el tiempo. ¿Te preocupa el cambio climático? Sí, como todo el mundo. ¿Llovía más en tu época que hoy en día? ¿Había inundaciones importantes? Sí, llovía más. Y habían inundaciones. No tantas como ahora. ¿Ha cambiado mucho la humedad en estos años? ¿Hay más o menos? Depende. En el interior hay menos humedad que en la costa. ¿Has notado que cambia la duración de las estaciones? Claro que cambia. Ya pasamos prácticamente de invierno a verano sin pasar por ninguna otra estación. ¿El invierno es más frío que antes? No. ¿La calima actual es la misma y es la misma intensidad que en tu época? Yo creo que es parecida. Vale, en el campo, el campo y su cuidado y su productividad eran igual antes que ahora, o ha habido cambios importantes. Sí, por la consecuencia de las sequías que estamos sufriendo durante muchos años. ¿Cómo ha cambiado económicamente los productos que consumimos a diario en estos últimos 12 años y cómo les ha afectado al cambio climático? ¿Si les ha afectado? Los productos ahora escasean más por a consecuencia del clima y se adelantan incluso la floración de los árboles. ¿Se han dejado de producir en estas zonas algunos alimentos por culpa del cambio climático? Yo creo que no, lo que se han encarecido. ¿Qué opinas sobre el aumento en el precio de la luz, la comida y el combustible? Que es exagerado. ¿Cómo era la laguna cuando tú eras más joven? ¿Sabes si se han extinguido alguna especie o quizás venga menos? Sí, viene menos, se han extinguido especies porque hay menos agua, precisamente por la sequía que sufrimos. ¿Ha cambiado la flora y la fauna en los últimos 12 años?
¿Hay animales o plantas diferentes hoy en día a las que había en tu época? Sí, pero es precisamente por eso. Por las temperaturas que sufrimos y la escasez de la lluvia. ¿Piensas que hay alguna especie de fauna o flora que se haya extinguido debido al cambio climático en este último año por la zona? No sé la cantidad, pero seguro que sí que hay extinciones de animales. ¿Cómo era la calidad del aire cuando tú eras joven hoy en día? ¿Está el ambiente más contaminado? Mejor que ahora. Lo que pasa es que en las capitales hay más contaminación que en los pueblos. ¿Siempre ha echado el agua del grifo tan sumamente mala hasta tal punto que no se pueda ni lavar la fruta con ella? ¿Y la presión del agua era la misma? Antes estaba mejor que ahora. ¿Crees que la juventud de hoy en día, a tener tu edad tal y como estamos cuidando el planeta, ¿crees que la juventud hoy en día va a llegar a tener tu edad tal y como estamos cuidando del planeta? Yo creo que no. ¿Crees que hoy en día es factible el uso de placas solares personal? No sé si personal, pero ahorra mucha energía. ¿Quién creéis que son los responsables reales del cambio climático? ¿Los grandes países o el pueblo llano? Los grandes países por las grandes, ¿cómo se llama esto? La vez en superficie. Bueno, sí, y por la industria. ¿Tienes alguna anécdota curiosa relacionada con la temperatura o el clima? No tengo anécdotas relevantes. Mucha calor en verano y poco frío ahora de invierno. ¿Ha habido en el pueblo alguna inundación importante o alguna catástrofe en los últimos años por culpa del cambio climático? No, catástrofes no, han habido riadas, poco más. ¿Y has vivido alguna experiencia de un terremoto en Fuente de Piedra? No. Pues muchas gracias por realizar esta entrevista con nosotros. Y eso es todo. Gracias. Muy chula, me ha gustado mucho, Sara. Gracias, Juan. Muchas gracias por colaborar en este proyecto. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, se está acercando el fin. Nos queda una última entrevista y en este caso tenemos a Elena, que entrevistará a Sandra. Hablarán sobre cómo ha cambiado el clima en Humilladero. Hola, soy Elena Esteban González y hoy vamos a tener una entrevista sobre el cambio climático y vamos a entrevistar a Sandra. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vale, pues vamos a empezar, ¿vale? Ok. ¿Cómo era el clima hace 60 años en referencia al de hoy en día? Sobre todo en la época de invierno. Antes el clima pues era mucho más fresco que ahora. Los inviernos eran más duros. ¿Qué sabías sobre el cambio climático? Pues que cada vez la temperatura es más elevada y hay más verano que invierno y cada vez hace más calor en general. ¿Te preocupa el cambio climático? Sí, me preocupa mucho. ¿Llovía más en tu época que hoy en día? Sí, llovía mucho más. ¿Había inundaciones importantes? Sí, había algunas inundaciones por la zona y eso. ¿Ha cambiado mucho la humedad en estos años? Sí, antes era más húmedo que ahora. ¿Había más o menos humedad? Más. Antes había más humedad que ahora. ¿Has notado que cambia la duración de unas estaciones? Sí. Ahora, digamos que el verano, primavera, otoño abarca más el año y el invierno es muy cortito. ¿Crees que el invierno es más o menos frío que antes? Ahora es menos frío que antes. ¿La calima actual es la misma y de la misma intensidad que en tu época? Yo cuando era pequeña no recuerdo la calima, la verdad. ¿El campo, su cuidado y su productividad eran igual antes que ahora o ha habido algún cambio importante? Ahora ha habido cambio porque hay mucha agricultura, muchas cosas que han cambiado porque no hay la misma cantidad de agua, entonces no pueden producir igual.
¿Cómo ha cambiado económicamente los productos que consumimos a diario en estos últimos 50 años? ¿Cómo ha afectado el cambio climático? Pues al haber menos agua hay menos productividad y al haber menos productos, pues claro, el producto se encarece, entonces todo está mucho más caro. ¿Se han dejado de producir en esta zona algunos alimentos por culpa del cambio climático? Pues que yo sepa, yo no sé de ningún alimento que ya no se cultive, pero sí sé, por ejemplo, que lo que es la aceituna ahora mismo la producción es mucho menos que antes. Antes había mucha más aceituna que ahora. ¿Qué opinas sobre el aumento en el precio de la luz, la comida y el combustible? Hombre, pues que a mí no me gusta que suba, pero que también comprendo las razones por las que lo hace. ¿Cómo era la laguna cuando tú eras pequeña? ¿Sabes si se extingue alguna especie o quizás ya una que venga menos? Cuando yo era pequeña no vivía aquí, por lo tanto es que yo no lo puedo comparar, pero por lo que tengo oído, sí que antes la laguna tenía mucha más cantidad de agua y tardaba más en secarse. ¿Ha cambiado la flora y la fauna en estos últimos 60 años? ¿Hay animales o plantas diferentes a las que había en tu época? Ahora las plantas son más de secano y es verdad que hasta pinos que son de secano se ven menos verdes que antes. ¿Piensas que hay alguna especie de fauna o de flora que se haya extinguido debido al cambio climático? Eso no lo sé. ¿Cómo era la calidad del aire cuando tú eras joven? Pues cuando yo era pequeña es que no sabíamos la calidad del aire como ahora, que la miramos en el móvil así tan fácil. Pero yo creo que antes el aire era mejor, tenía mejor calidad que ahora. ¿Cree que está el ambiente más contaminado? Claro, ahora está mucho más contaminado. ¿Siempre ha estado el agua del grifo tan sumamente mala hasta tal punto en el que no puedas ni lavar la fruta? No, antes se bebía agua de grifo siempre normal y corriente. ¿Y crees que la presión del agua era la misma que la de ahora? Eso no lo sé, eso no tengo ni idea. ¿Crees que la juventud de hoy en día llega a tener tu edad, tal y como estamos cuidando el planeta? Hombre, yo espero que sí, que la juventud llegue a tener mi edad porque tan mayor no soy. ¿Crees que hoy en día es factible el uso de placas solares? Sí, claro. ¿Tú tienes? Sí, tengo placa. ¿Quién cree que son los responsables reales del cambio climático? ¿Los grandes países o el pueblo? Somos todos en general. Pero es verdad que los grandes países son los que tienen más poder para cambiarlo. Vale. ¿Tienes alguna anécdota o curiosidad relacionada con la temperatura o el clima? Pues sí. Una vez nos fuimos de viaje a otro país y cuando volvimos aquí a Málaga nos lo encontramos todo rojizo. Había habido una calima tan grande que todos los edificios, las calles, todo estaba rojo. Y la verdad es que nos quedamos impactados porque no lo esperábamos. ¿Ha habido inundaciones importantes en estos últimos 10 años? Sí, claro, sí. Por aquí por la zona ha habido algunas inundaciones. No muy grandes, pero sí inundaciones. ¿Ha habido alguna vez un terremoto aquí en Humilladero? Sí, ha habido alguna vez algún temblor. No ha sido fuerte, pero yo, por ejemplo, sí lo sentí. Vale, pues muchas gracias, Sandra, por hacer esta entrevista y espero que te haya gustado. Muchas gracias a ti por interesarte por el tema. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Pues no, muchas gracias a las dos. Ha quedado genial el trabajo, me ha gustado mucho. Bueno, y hasta aquí la primera parte de este capítulo sobre el cambio climático en Humilladero, visto por sus propios habitantes. Os invito a que sigáis con el segundo, que subiré pues, en unos días. No lo podéis perder porque seguro que es igual de interesante que este. Y ya está, simplemente daros las gracias a todos por estar ahí un año más, por apoyarme en este proyecto que estamos realizando en estos podcasts.
Recordad que podéis compartir toda esta información, todos estos programas que estamos haciendo con vuestros amigos para que tenga una mayor difusión. Y ya de camino, si os apetece, pues me podéis seguir. El Músico de la Amiga lo podéis encontrar en todas las redes sociales, en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, en X. Lo dicho, que me hago muy pesado. Nos vemos en breve, que tengáis un feliz día.